Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre el exchange Biget y todo lo que necesitan saber antes de registrarse para ver si es una buena opción o no. Y por supuesto también lo vamos a comparar con otras plataformas similares para ver si cumple con todo lo que necesitan según el uso que le quieran dar. Siempre antes de registrarse en un exchange, y esto aplica para todos, no solamente para Biget, hay que mirar varias cosas que son muy importantes y vamos a ver si el exchange Biget cumple con esas condiciones. Como número uno es mirar siempre la trayectoria que tiene esa plataforma en la cual ustedes se quieran registrar. En este caso Biget salió al mercado en el año 2018, así que ya tiene más de 6 años de trayectoria, lo que es muy bueno porque significa que ya es una plataforma conocida a nivel mundial y tiene millones de usuarios que lo usan día a día y pueden corroborar que realmente funciona bien. Como segundo es mirar siempre en qué puesto se encuentra a nivel mundial dentro de CoinMarketCap, tanto en spot como en futuros. Que esté dentro de los primeros 10 es una muy buena señal, significa que cumple con todas las condiciones básicas que se necesitan para poder usarlo. En este caso Biget también cumple esa condición porque está dentro de ese ranking, que es algo muy bueno. Como número 3 es mirar siempre la liquidez que tiene esa plataforma en la cual ustedes quieren usar, ya sea un broker o un exchange. En este caso es un exchange y podemos ver que Biget tiene muy buena liquidez. La liquidez es básicamente el dinero que tiene disponible esa plataforma para poder operar en el momento. Es decir, que mientras más liquidez tenga, vamos a poder retirar mucho más fácil o poder comprar o vender muchísimo más fácil, lo que resulta en algo muy bueno, más que nada para el usuario, porque puede comprar y vender de una manera muy rápida y por supuesto también hacer retiros rápidos. Como número 4, la cantidad de mercados o monedas disponibles. Mientras más sean mejor, esto facilita muchísimo la posibilidad de poder depositar o retirar diferentes criptomonedas y también la ventaja de poder operar muchísimos mercados. Como quinto es la funcionalidad que tiene el exchange, es decir, que no solamente tenga funciones de trading, de spot o futuros, sino que también tenga otras funciones como es el comercio P2P para que puedan trabajar en el comercio P2P y también diferentes opciones para que puedan invertir como staking, launch pool o cosas similares que les permita poder invertir y generar ganancias extra. En este caso Biget también cumple esas condiciones porque tiene todas estas opciones disponibles, lo que lo hace una muy buena opción para el uso o para mezclarlos con otras plataformas más que nada. Como número 6 y una de las cosas más importantes es mirar siempre que el exchange tenga prueba de reservas, más que nada para que tengamos una idea general de cuántos fondos tiene disponible el exchange y dónde están esos fondos. Más que nada para que podamos hacer un seguimiento de esos fondos y ver dónde está o en cuáles wallets están esos fondos. Esto nos va a servir muchísimo porque nos va a dar una cierta confianza de ese exchange, porque vamos a poder saber la cantidad real que tiene disponible y todas las wallets en las cuales están almacenadas esos diferentes saldos. Y también en el caso de Biget van a tener un seguro de capital que sería como una garantía extra de los fondos en caso de que el exchange le pase algo, que es algo también muy bueno que tenga porque es otra forma más de poder proteger a los usuarios en caso de algún tipo de pérdida. Como número 7 tenemos las comisiones, en este caso son bastante bajas en el caso de Biget, pero se pueden bajar más. Esto va a depender muchísimo de cómo se registren. También los beneficios y usos por registros también son importantes. Hay que tratar de buscar la forma en la cual ustedes se pueden registrar con el mayor beneficio posible. En este caso Biget, al simplemente registrarse del link que está en la descripción, van a tener 6.200 USDT en bonos de trading, diferentes recompensas, más 10% de descuento en todas las comisiones de por vida. Y por supuesto también otros beneficios como retiros sin comisiones y beneficios exclusivos para nuevos usuarios que operen en el comercio P2P. En cuanto a lo que es el exchange en sí, Biget tiene dos formas de poder usarlo, tanto como exchange, así como la posibilidad de poder usar su wallet y poder conectar diferentes billeteras descentralizadas, que esto es algo muy bueno porque nos abre un panorama muy amplio de poder trabajar con diferentes criptomonedas, incluso criptomonedas que aún no están listadas en el exchange, que es algo muy bueno. En cuanto a lo que son las formas de poder depositar o retirar, tenemos muchas, pero no todas están disponibles para todos los países. Esto varía un poquito de donde viven. En la gran mayoría de casos se puede usar prácticamente todas las funciones, menos la función de compra con tarjeta de crédito, que esto es algo que está disponible solamente para algunos países. Pero en este caso no hay ningún problema porque pueden usar todo el resto de las funciones. Más que nada lo que usa la gran mayoría es el comercio P2P para poder depositar o retirar o comprar criptomonedas muchísimo más fácil.
y también tienen la ventaja de poder hacer retiros sin comisiones o incluso compras o ventas en el mercado P2P con descuentos y tasas preferenciales si ustedes son usuarios nuevos, algo que ayuda muchísimo si ustedes recién están empezando en el mundo cripto. También les dejo un video mostrando a detalle cómo poder hacer todo este tipo de operaciones de depósito, retiros o compra-venta de criptomonedas para que no se pierdan ningún detalle de cómo se hace cada una de estas operaciones. Es importante tener en cuenta que al registrarse en Biget deben realizar el KYC, es decir, verificar la cuenta para poder utilizar todas las funciones, ya que Biget es una plataforma regulada y tiene que cumplir ciertas leyes o regulaciones de los diferentes países. Por eso es importante que realicen el KYC. También podemos hacer transferencias internas de diferentes criptomonedas entre cuentas de Biget sin pagar comisiones y también convertir los pequeños saldos que no nos sirvan a la criptomoneda oficial de Biget, que es BGB. Esta función lo tienen la gran mayoría de exchange, pero no todos lo tienen, así que es algo que hay que destacar. Si van a hacer trading en Biget tienen varias opciones. Tienen lo que es el mercado P2P o también tienen lo que son los futuros con muchísimas cantidades de criptos disponibles y todas las funciones y herramientas profesionales para que puedan hacer sus operaciones de trading de la mejor manera posible. También los mínimos de apertura de operación a la hora de hacer trading son muy bajos, es algo que pueden aprovechar muchísimo, es decir, no necesitan tanto saldo para poder abrir una operación en futuros, sino que simplemente con 2, 3 dólares, 4 dólares ya pueden abrir una operación en futuros, cosa que no sucede en todos los exchange y es algo que hay que destacar. Incluso tienen una cuenta demo si quieren practicar antes de operar en el mercado real. Abajo en la descripción también les dejo un video mostrando todo sobre operar en futuros de Biget para que tengan una idea general de cómo funciona su tablero de trading y todo lo que tienen que hacer a la hora de hacer trading de futuros en Biget. Si quieren hacer copy trading también lo pueden hacer, pero simplemente fíjense muy bien a quién le van a copiar para evitar riesgos, o también tienen la función de trading bot en caso de que quieran hacer trading de una manera un poquito más segura con muchísimo menos riesgo, pero esto es algo que tienen que saber configurar muy bien. En YouTube igualmente hay muchísimos videos mostrando de cómo configurar este bot para que ustedes lo puedan hacer y puedan operar de la mejor manera posible. En la parte de inversión tenemos muchas opciones también, como lo que es premercado, Launchpad, Launchpool, PoolX. Premercado sería comprar las criptomonedas antes que salgan al mercado a un precio muchísimo mejor. También Launchpad sería poder participar de diferentes proyectos nuevos que van a salir al mercado. Launchpool sería poder recibir recompensas simplemente apoyando proyectos, es decir, no vamos a comprar la criptomoneda, solamente vamos a recibir una recompensa por apoyar el proyecto. Y PoolX sería simplemente como un staking de poner criptomonedas y recibir una recompensa a cambio. También por supuesto tiene otras opciones, pero eso simplemente lo tienen que mirar muy bien porque depende muchísimo del capital que ustedes tengan y de la manera de invertir y por supuesto cuánto riesgo quieren asumir. En cuanto a lo que es interfaz general, Biget es muy similar a otras plataformas como Binance, OKX, BinX. Tiene prácticamente las mismas funciones, simplemente que algunas cositas más que son muy buenas y que se puede destacar de Biget. En cuanto a mi experiencia personal usando Biget, yo lo uso hace más de 5 años, no he tenido ningún tipo de problema ni con depósitos, ni con retiros, ni con operaciones de trading, ni con nada, así que para mí funciona muy bien, es una excelente opción. Lo pueden mezclar de hecho con otros exchange también como Binance, OKX, Bybit y muchos otros. Si les interesa crearse una cuenta en Biget, abajo en la descripción les dejo el link para que puedan registrarse directamente con bonos de bienvenidas y beneficios también de descuento en comisiones, depósitos sin comisiones y también por supuesto la posibilidad de poder comprar criptomonedas a una tasa preferencial. Eso es todo, espero que les haya servido la información. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios, en las redes sociales del canal. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en un próximo video.